Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 22 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos en el capítulo 7 en varios versículos. Comienza el Evangelio diciendo que se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas que venían de Jerusalén. Para Marcos, los lugares tienen siempre un valor simbólico. Jerusalén es el lugar de quienes se oponen a Jesús. En los primeros 11 capítulos del Evangelio, durante toda la primera parte del ministerio de Jesús, cada vez que aparece citada Jerusalén es en un sentido hostil. Es de Jerusalén, la capital política y religiosa, de donde vienen todos los ataques con mala voluntad. Y es de allí donde finalmente los responsables de la nación lo van a condenar a muerte y lo van a entregar a los paganos. Pero en el fondo, el misterio que representa Jerusalén es que nos representa al mundo entero, a todos nosotros. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús, continúa el Evangelio, comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Todo esto explica Marcos porque está escribiendo a los romanos que no son de cultura judía. La cuestión no es solamente de higiene, es de prácticas religiosas rituales sobre lo que es puro y lo que es impuro, según estaba codificado por la ley de Moisés en el libro del Levítico, y que después fueron muy ampliadas por una tradición humana. Los fariseos eran una especie de partido religioso. No podemos decir que todos fueran hipócritas, pero ellos, para ser fieles a la ley de sus mayores, ellos se preocupan de observar escrupulosamente hasta el mínimo detalle de la tradición. Fíjense que habían llegado a citar 613 mandamientos que se debían observar, en una búsqueda de la santidad, sí, de un amor a Dios. Pero es verdad que no cesaban de pensar en Dios, pero al final ponían toda clase de pequeñas cosas. Y los escribas y fariseos le preguntan: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros mayores? Aquí habría varias explicaciones posibles. En primer lugar, se puede decir que los discípulos de Jesús y Jesús mismo vienen de Galilea, vienen de la provincia. No eran de aquellos de Jerusalén, fervorosos. Quizá tenían unas costumbres menos fuertes para considerar algo puro, mientras que en Jerusalén eso se consideraba como algo fuera de la ley. Se sabe que Jesús muchas veces ha defendido a los que eran marginales en aquel tiempo, a los pecadores, los publicanos, las prostitutas. Jesús tenía un sentido muy agudo de la misericordia y de la indulgencia hacia los pequeños, hacia los pobres. No era como estos jueces rigurosos e intransigentes de Jerusalén. Pero ¿y nosotros? ¿Estamos más cerca de quién? Otra razón que puede ser determinante es que Jesús tenía un sentido muy vivo de la universalidad y va formando poco a poco a sus discípulos a que hagan un trabajo misionero en los países de culturas diferentes del medio judío tradicional, porque los judíos tradicionales eran muy estrechos y esto podía impedir que otros paganos de buena fe se acercasen a la fe a causa de estas costumbres de alimentos, por ejemplo. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga capaces de tener una mentalidad universal, capaz de distinguir lo que es esencial de su mensaje de todas otras costumbres tradicionales de los siglos precedentes que al final se van uniendo. Y en una época como la nuestra, de grandes cambios culturales, tenemos que pedirle al Señor que nos haga ver lo que es inmutable de lo que puede o debe cambiar, para que las generaciones de mañana no se bloqueen contra la fe solamente porque se encuentran ligadas a algunas tradiciones de los mayores. Y en tercer lugar, Jesús mismo va a dar una tercera razón a ese comportamiento. Que esas tradiciones, dice Jesús, no vienen de Dios, son simplemente humanas, de los siglos precedentes.
por lo cual pueden evolucionar. Jesús les respondió: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Es tremenda esta respuesta, es violenta. La respuesta de Jesús pasa como al ataque, pero se apoya sobre la palabra de Dios para responder a aquellos que atacaban a sus discípulos. Los profetas habían condenado muchas veces la formalidad, el formalismo religioso. Para Dios no son los gestos exteriores lo que cuenta, sino el corazón. El culto por el culto no tiene valor. El culto tiene que expresar esa relación con Dios. Y Jesús después llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme bien». Es una llamada de Jesús a entender, a la reflexión. No hay que reproducir los comportamientos y las costumbres solamente porque eso se ha hecho siempre así. Y dice: «Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale del corazón». En el judaísmo, las leyes sobre la pureza ritual, las leyes del kosher se llama, tienen mucha incidencia sobre los alimentos. Prohibición de comer la carne de algunos animales o de animales a quienes no se les ha quitado totalmente la sangre. Son prescripciones que hacen imposible que se puedan sentar a la mesa judíos y no judíos, a menos que se adopte la manera de comer de ellos. Por lo cual esto era una especie de barrera que impedía el contacto de la fe con todo el mundo no judío, con todo el mundo pagano. Y Jesús mismo declara que todos los alimentos son puros. Este punto de vista les podía parecer a aquellos judíos como libertinaje, pero sabemos que aquello creó mucho problema también en la iglesia primitiva, en los primeros años después de Jesucristo. Es del corazón del hombre de donde salen las intenciones malas. Lo que ensucia realmente al hombre no es lo que él come, sino lo que piensa. La impureza no está solamente en la materialidad exterior de tal acto o tal otro, sino en el corazón. Y Jesús introduce aquí en la moral un principio absolutamente esencial y que muchas veces no lo aplicamos, está muy lejos de nuestras mentalidades y siguen subsistiendo tabúes profundamente contrarios al Evangelio. Y somos como los cátaros que condenamos todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con la materia. Los primeros cristianos tuvieron que luchar contra el gnosticismo y el maniqueísmo, que menospreciaban todo lo que era del cuerpo, la misma sexualidad. Mientras que la palabra de Dios nos dice: todo lo que Dios ha creado es bueno. Y nada es malo si se lo recibe con acción de gracias, dice Pablo en la primera carta a Timoteo. Jesús no justifica el subjetivismo, sin embargo. Eso sería desnaturalizar el pensamiento de Jesús, que justificase el libertinaje de las costumbres. No. Jesús no elimina la noción del mal, sino que la sitúa allí donde tiene que estar, en el interior del ser humano, en la falta de amor, que es el principio fundamental de toda ética, de toda moral. No es suficiente hacer tal gesto, tal otro, para cometer un pecado. El mal no está tanto en las cosas, está en nuestro corazón, en cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Sí, nuestro corazón es una fuente de donde sale un agua que puede estar contaminada por nuestro egoísmo, pero también puede salir de ahí el agua pura de nuestro amor. Y por tanto, de ahí viene la imposibilidad de juzgar desde el exterior a nuestros hermanos, porque no vemos su corazón, no vemos su conciencia en su interior. El Evangelio termina diciendo que del corazón salen todas las intenciones malas. Y fíjense, cita 12 pecados: las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Este es un catálogo de pecados que nos viene de Jesucristo mismo. Todos estos pecados tienen que ver con la falta de amor al prójimo. Como ven, cita 4 grupos de 3 pecados, de 3 vicios. Y en griego, los 6 primeros están en plural, los 6 otros están en singular. Eso permite ver un ritmo verbal que es fácil de retener de memoria.
cita 12 pecados, que es una cifra de plenitud, por desgracia. Pero todo está ahí. Hay que amar. Seremos juzgados sobre el amor, sobre lo que hay en nuestro corazón. Y es probable que al hombre de hoy no le gustan esta enumeración de estos vicios, porque nuestro mundo ha perdido en una larga medida la conciencia de que hay algunas cosas que son fundamentales en todas las civilizaciones. La belleza de la virtud ha perdido y la fealdad del mal, del vicio, del pecado. Pero notemos también que la moral de Jesús es una moral universal. Jesús conoce perfectamente el corazón del ser humano. Es la moral de base, natural, lo que Jesús nos da más allá de las tradiciones particulares de una civilización concreta. Que no hay ninguna costumbre nacional o tradición de los mayores que pueda ir contra estas leyes esenciales que toda persona debería reconocer en el fondo de su corazón. Es decir, no pasemos demasiado deprisa por encima de esta lista como si no tuviera que ver con nosotros. Pregúntate qué forma precisa toma en tu vida, por ejemplo, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, el orgullo, la frivolidad. Y pidamos al Señor que nos purifique y que nos haga estar más cerca de Él. Que así sea. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo.